en nuestro comentario introductorio, no me gusta decir editorial porque es demasiado pretencioso, pero hablábamos hacia el final del comentario de esta mirada sobre el mundo, esta mirada casi desoladora de lo que está pasando en Europa, que a veces pareciera ser que no nos toca o nos toca de lejos, pero hay que recordar que hay todavía 133 secuestrados a manos de Hamas, de los cuales 9 son argentinos. Y de verdad que a mí me asombra, lo decía en la columna, el silencio ya no de los grupos que supuestamente defienden los derechos humanos, de los estudiantes que muchas veces se manifiestan directamente en favor de Hamas, incluso de muchos de los principales medios que le dan una importancia realmente mínima a este hecho. Insisto que son 9 los argentinos. Diana Sperling es doctora en filosofía, es escritora, es ensayista, es además una muy querida amiga, y uno a veces no sabe por dónde empezar porque son tantas las aristas del saber de Diana Sperling que uno está tentado en hablar de todas juntas y a la vez. Diana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Federico, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, preocupado. De verdad te digo que estoy preocupado porque se ve un futuro, digamos, con realmente mucha niebla y muchas nubes, ¿no? Uno lo comentaba al principio, lo que ves en las principales ciudades, lo que ves en Londres, lo que ves en Bruselas, lo que ves en barrios de París, donde realmente lugares donde no entra la policía y directamente rige la Sharia, por ejemplo, o esta indiferencia frente a estos 133 secuestrados, insisto, ¿no? Acá en la Argentina la poca importancia que se le da, siendo que 9 son argentinos. Bueno, y por supuesto el brote de antisemitismo alrededor del mundo. Me gustaría conocer tu mirada, digamos, cómo se transmite esto y cómo se le explica a la gente que mira esto con diferencia la seriedad que tiene, digamos, y cómo puede impactar en cada uno de nosotros en no mucho tiempo. Sí, yo diría que más que nubes, neblinas y demás, esto es un tsunami. Es una tormenta de proporciones. Te escuchaba un ratito antes charlando sobre la ciencia ficción y el futuro, cómo se imaginaba el futuro, ¿no? En películas o libros que de algún modo planteaban esos avances tecnológicos. Nadie imaginaba esto. Totalmente. Me parece que es a ver, es paradojal, porque por un lado nos tiene absolutamente atónitos, helados, azorados y sorprendidos, ¿no? La sensación es, ¿cómo es posible que esto esté pasando en pleno siglo XXI? Total. ¿No? Yo al día de recordación del Holocausto, hace 7 meses que fue el ataque de Hamas, hace 30 años del ataque a la AMIA, daría la impresión de que la memoria del mundo se borró. Totalmente. Que, de nuevo, las películas de ciencia ficción donde aparece esto del borramiento de la memoria, hay un montón, ¿no? Ese resplandor de una mente sin recuerdos o cosas por el estilo. Es como si no hubiera pasado, ¿no? Totalmente. En el doble sentido, no hubiera pasado. Sí, no y a la vez... Y aquí no pasó nada. Total, ¿no? y a la vez estas discusiones que son realmente medievales, ¿no? De pronto... pero a ver, esta paradoja que se da de grupos supuestamente defensores de minorías sexuales, que uno no puede negar la importancia que han tenido, por supuesto, en los últimos tiempos, pero de pronto esto se ha vuelto loco, se ha enloquecido. Grupos, digamos, que defienden, insisto, los derechos de las minorías sexuales, defendiendo a grupos como Hamas, ¿no? Que en Palestina no vivirían más de 12 horas, pues los tirarían desde la terraza de un edificio. Digo, ¿cómo entendés vos esto? ¿Entendés la gravedad del hecho? Digo, pareciera ser que hay una pulsión suicida en las sociedades, que grupos que directamente están apelando por su autodestrucción.
Yo hace unos días subí a es como una pregunta, ¿no? ¿En qué momento Occidente decidió suicidar? Total. Esto es tal cual como vos lo estás diciendo, Federico. Es un suicidio porque ninguna de estas personas tan progresistas, tan avanzadas, que defienden las identidades, las minorías, los derechos, etcétera, etcétera, se plantea siquiera, si no logran vislumbrar el peligro que ellos mismos corren si esta ola de terror, de espanto y de aniquilación avanza como está avanzando, y ellos van a ser las primeras víctimas. Totalmente. No hace falta que vayan a Palestina. Claro. Eso es lo terrible. Porque claro. uno se imagina, bueno, esta persona queer, ¿no? Queers for Palestine y cosas por el estilo. Uno se imagina muy bien, entran a Palestina y los masacran, los revientan, porque nada de esto está permitido. Inmediatamente, las feministas que se manifiestan sin corpiños, obviamente que serían inmediatamente lapidadas. Pero yo diría que hay algo peor, que es que no hace falta que vayan a Palestina. Claro, totalmente. Esto está avanzando como un tsunami, verdaderamente como una ola que lo invade todo. Esto es lo que no se está viendo. Esto es lo que los defensores de los derechos humanos, de las mujeres, de las minorías, de los oprimidos, todo lo que quieras, no están viendo, por algún motivo verdaderamente misterioso, que ellos van a ser los primeros sobre los cuales va a pasar esta topadora, que es esta ideología radicalizada mortífera. Totalmente. Sí, y acá ¿Cómo puede ser que estén aliándose con aquellos que los quieren matar? Totalmente. Sí, y acá yo esta es la locura, quiero ¿no? hacer una aclaración, porque no se trata de hacer un repudio al Islam, porque no se trata de eso. Se trata de estos grupos radicales o de ciertos sectores, digamos, del Islam que están completamente radicalizados. Pero la paradoja de esto es que el Imperio Otomano tuvo lugar hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, en Turquía, si no me equivoco, alrededor del año 30, digamos, hasta ese año todavía, digamos, regía el Imperio Otomano. En España estuvieron 8 siglos, ¿no? Yo no quiero identificar, insisto, la religión musulmana con los grupos extremos del Islam, pero sí hemos visto que tiene una capacidad, históricamente han tenido una capacidad de expansión muy muy tremenda, y que esto hoy por hoy los grupos radicalizados del Islam son los más numerosos y los que más están avanzados. Mencionaba estas ciudades al principio, ¿no? En París, en Londres, en Bruselas, porque insisto, ¿no? El problema no es el Islam, el problema es esta mirada tan radicalizada. Eso por una parte. Y por otra parte, a veces la gente no tiene una percepción de que la guerra que se está librando hoy en Medio Oriente no es meramente una cuestión territorial. Hay que ver que Israel, digamos, es la última defensa de Occidente. Porque ¿cómo imaginan, no? Insisto, estos grupos, estas incluso muchos de los factores de poder hoy en Europa, pienso en el gobierno español, ¿no? Pienso en Pedro Sánchez, que mira con tanta simpatía a estos grupos. Insisto, ¿no? Me parece que de lo que se trata es, más allá de las cuestiones religiosas, que por supuesto las hay también, es no ver que en Israel lo que se está jugando es la última barrera de la democracia, y que si Israel es barrida, ¿no? Como dicen estas consignas, del río al mar, esto de alguna forma implica el comienzo del fin de Occidente. Sí, yo estaba pensando también, Federico, porque es inevitable en estos días relacionar esto que está pasando y lo que pasó el 7 de octubre, que, by the way, ya no son 9 los secuestrados argentinos, son 8, uno está muerto. Sí, yo digo 9 porque incluso el cadáver está todavía, digamos. Sí, lo tienen ellos, exacto, es cierto. Sí, sí. Pero, digo, es inevitable
inevitable relacionar o asociar esto que está pasando con la Shoah, con el Holocausto, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas diferencias y hay 80 años, 80 y pico de años en el medio, pero básicamente creo que hay una diferencia notable, y es que el nazismo no logró una expansión como deseaban, ¿no? De algún modo quedó acotado a Alemania y bueno, Austria en algún punto, algunos puntos de Europa que después rápidamente recuperaron su autonomía o la posibilidad de una vida democrática. En cambio, esto que está pasando ahora, como vos decís, con los grupos radicalizados, que son los que tienen el poder, porque esto es lo que hay que destacar, ¿no? Cuando uno se esfuerza por diferenciar al islamismo fundamentalista y terrorista del Islam, como una religión perfectamente válida, aceptable y demás, no debemos perder de vista que los que tienen la voz cantante son los grupos terroristas, los radicalizados, es decir, la corriente que dentro del Islam lleva adelante toda esta campaña de infiltración, de conquista, un poco lo que anunciaba Oriana Fallaci en su famoso libro Euradia. Sí. Es impresionante. Se la veía venir, es o impresionante. Beck con su libro Sumisión. Sí, totalmente. Entonces, a ver, fantástico, diferenciemos Islam de terrorismo islámico, perfecto. Pero la verdad es que el Islam pacifista, digamos, el Islam moderado, no tiene poder. Claro, exactamente. Digo porque dentro del judaísmo, del cristianismo, hay grupos fundamentalistas, si querés. Hay grupos más radicalizados, hay grupos más reaccionarios, más ortodoxos, llámalo como quieras. Que uno dice, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Muy bien. Pero no son los dominantes. Totalmente. Pero es importante esa diferenciación que haces, porque yo estoy escuchando con mucha más frecuencia de la que me gustaría, digamos, ciertas condenas al Islam, como si el Islam, digamos, tuviese en sí una semilla terrorista. Yo no estoy de acuerdo con esto. Me parece mal también tirar a todo el Islam dentro de los grupos terroristas, porque en última instancia, quiero decir, en el Tanaj, en el Nuevo Testamento, también vas a encontrar frases que son extremas, frases que son apología de la muerte, apología de la violencia. No se puede juzgar un libro sagrado a la luz de grupos terroristas. Me parece que esto es inclusive riesgoso. Por eso me parece muy bien esta diferenciación. Pero es cierto lo que vos decís, que son estos grupos más extremos los que se están expandiendo por Europa. Sí, de todas maneras, otra distinción importante para hacer, y es que es cierto que todos los textos arcaicos, todos los textos fundantes de las religiones o de las culturas, tienen o historias o anécdotas o expresiones que leídas hoy en día vos decís qué barbaridad, es incompatible con la vida. Claro, no eran sociedades democráticas hace 2000 años, 3000 años. La idea de república, Estado-nación, Estado de Derecho, eran inexistentes. Claro. Se expresaban en términos que correspondían a o las monarquías o los imperios o otro tipo de regímenes que no tienen nada que ver con lo que son ahora. Eso por un lado. Pero inclusive, por otro lado, ¿no? En la Grecia clásica, cuna de la democracia, había esclavitud, digamos, había condenas a las mujeres ni a placer, otra que derechos de las mujeres, que feminismo, etcétera. Los padres disponían de la vida y la muerte de sus hijos, sea, hay muchas cosas que en las culturas, si las leemos con paradigmas de hoy, cometemos un anacronismo. Totalmente. No se pueden aplicar los valores y los paradigmas actuales para leer y entender sociedades de hace 2000 o 3000 años. Pero, y aquí hay otro factor que me parece importantísimo. Tanto el judaísmo como el cristianismo. Perdón, Diana, se está entrecortando un poquito. A ver ahora si te escucho mejor. Sí, tanto el cristianismo como el judaísmo, creo que dijiste. Sí. Sí, a ver, ahí vamos.
como el cristianismo, han fundado tradiciones interpretativas. Claro. Es decir, esos mismos textos que se leen, por ejemplo, la Torá que se lee en la sinagoga todas las semanas, y está permanentemente sometida a interpretación y actualización. Entonces nadie hoy en día puede creer o puede sostener que hoy hay que vivir tal como se decía o se ordenaba en un texto de hace 3000 y pico de años. Exacto. El cristianismo también tiene una fecundísima tradición interpretativa. Esto no pasó con el Islam. Totalmente. Es verdad. Es verdad. Eso es cierto. Es mucho más literal. Claro. Es verdad. Diana, a mí me encanta, además de escucharte, me encanta leerte algunos de tus libros que hablan de este tema y de alguna forma también se adelantaron. Es Genealogía del odio, Filosofía para armar. Bueno, vos sos una de las lectoras y quienes mejor transmite la filosofía de Spinoza. Me encantaría que me hablaras de tu último libro que salió hace realmente pocos meses. ¿Tiempo de Spinoza? Sí. Sí, me encanta, yo lo amo ese libro. Lo amo porque tiene una historia muy amorosa detrás, o sea, es un libro que tardé 20 y pico de años en elaborar y te tomaste tu tiempo. Me tomé mi tiempo, porque mientras escribía y publicaba otros, claro, ese seguía su trabajo subterráneamente en mi cabeza, ¿viste? Claro, sí, sí. Mira, yo lo que trato de hacer con ese libro es una actualización de Spinoza en relación a lo judío. Uh-huh. Quiero decir, me parece que hay en Spinoza un fuerte acento del pensamiento judío, no en la anécdota, no en lo religioso, sino en el modo de leer. Uh-huh. Esto que te estoy diciendo, la tradición interpretativa, ¿no? Lo que hace Spinoza es rescatar los textos bíblicos, por ejemplo. Era un gran conocedor del hebreo, era un erudito, escribió un compendio de gramática hebrea. Uh-huh. Rescatar esos textos en un sentido legal. Ah, qué interesante. Esto abre a la modernidad, es el umbral a la modernidad. Para él, la fuente de la democracia no era Atenas. Uh-huh. Era la sociedad hebrea en el desierto, cuando se liberan del faraón y arman una vida democrática, digamos, al amparo de la ley, sin un soberano humano. Maravilloso, maravilloso. Esto lo explica en el Tratado Teológico Político. Sí, sí, entonces me parece que Spinoza es un intérprete extraordinario del judaísmo como legalidad, que tiene la audacia de decir que la Torá es un texto escrito por hombres, por humanos, en distintos momentos, compilado después, y que no hay una verdad única y una interpretación absoluta, ni una casta, digamos, claro, ni un grupo, ni una iglesia que puedan arrogarse la propiedad del sentido de la escritura, sino que un lector bien informado, bien entrenado, con las herramientas que corresponden, el conocimiento del hebreo, de la historia y demás, está perfectamente habilitado y autorizado para leer ese texto. Entonces, esta movida de desacralizar el texto y de sacarlo de las manos de los rabinos, los curas, los sacerdotes, los pastores o quien fuere, que se arrogaban la verdad del sentido, a mí me parece que es casi, te diría, el inicio del estructuralismo. Sí, totalmente. Bueno, esto hay que señalarlo, ¿no? La modernidad del pensamiento de Spinoza, que de alguna forma se anticipó mucho, digamos, a lo que es hoy el corpus de la ciencia, sí, de la epistemología, ¿no? Esta idea de unidad del universo, casi como organismo, sí, realmente es maravilloso. Diana, de verdad que es un placer hablar con vos. Un día que andes por acá, me encantaría que vengas al estudio y hablemos in extenso, pero bueno, por lo pronto le recomendamos a toda la audiencia
que se dé una vueltita por Spinoza y particularmente por Tiempo de Spinoza, que lo publicó el Leviatán. Diana, mil gracias, te mando un abrazo enorme y bueno, seguimos en contacto porque además tenemos una actividad muy muy activa, valga la redundancia, ahí dentro de FACA, que bueno, lamentablemente hay que moverse mucho más de lo que uno quisiera. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias a vos y un gran abrazo.